las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes, mis queridos y amados hermanos. Es un gusto, un privilegio estar compartiendo la bendita palabra de nuestro buen Dios. Amén. Un abrazo fraternal de su pastor. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con su palabra y seamos edificados conforme a su voluntad. Amén. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te agradezco, mi Dios, por la palabra que tú envías. Palabra que trae el consejo sabio para dar dirección a nuestras vidas, para levantarnos el ánimo, para que nos extendamos hacia adelante. En el nombre bendito de Cristo, Espíritu Santo, ayúdanos a que podamos digerir espiritualmente el mensaje de tu palabra, para que podamos ser verdaderamente discípulos aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy terminamos en las dos partes. Los discípulos de Cristo se mantienen firmes y constantes en la obra del Señor. Ayer tuvimos la oportunidad de desarrollar la primera parte y vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos encontrar el clic espiritual de esta parte que nos corresponde. Vimos puntos importantísimos para nuestras vidas como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. El Señor nos exhortaba en su palabra. Vimos, podemos numerar como 7 puntos importantes del mensaje de ayer. Bueno, lo voy a hacer lo más condensado posible para que usted pueda comprender lo que vamos a compartir el día de hoy. Debemos estar seguros que amamos a Dios, que estamos aprendiendo a amar a Dios, y es porque se está perfeccionando el amor de Dios en nosotros, porque por medio de Cristo hemos sido llamados a tener una relación correcta con Dios. Amén. Y entonces estamos llamados a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un punto bien importante, lo vimos ayer, para poder entender que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios nos ayuda bien. Amén. Nada tiene que desalentarnos en nuestras vidas. Alguna enfermedad, alguna situación de crisis financiera no tiene que hacernos desmayar, sentirnos fracasados, sino saber que todo lo que nos ha sucedido a los que amamos a Dios nos ayudará a bien conforme al propósito de nuestro llamado. Amén. Así que buen ánimo, levantemos nuestra mirada y sostengámonos como viendo al invisible. Amén. También vimos que un verdadero discípulo de Cristo debe estar firme en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, creciendo en la obra de Dios. Amén. Sabiendo que nuestro trabajo no será en vano en el reino. Amén. Las obras que Dios nos preparó, entre las que Él diseñó, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, vimos ayer, es predicar el evangelio a toda criatura, llamados a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que Cristo nos ha enseñado a nosotros, para que podamos ser una iglesia conformada
por discípulos, no seguidores, no admiradores, sino verdaderos discípulos del Señor. Amén. Hoy continuaremos hablando para afianzarnos verdaderamente en una demanda imperativa, que es anunciar la obra de la justicia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Realmente no tenemos ninguno está llamado a tener solamente una nominación de decir soy cristiano, sino verdaderamente tenemos que trabajar en el reino, tenemos que tener identidad en el reino, tenemos que conocer el reino, amén, tenemos que conocer al rey, estamos llamados a intimar con el rey. El gran privilegio, hace unos momentitos fuera de cámara le decía a una amada hermana, nuestra hermana Élida, le decía, qué lindo es que que usted pueda compartir con nosotros como familia cristiana y usted tenga la seguridad que cuando estemos allá en el nuevo templo no se preocupe por el regreso, usted puede intimar con su pastor. Ella tiene 28 años de estar con nosotros como colaboradora y es una bendición que ella haya tomado la decisión de compartir ahora en este rebaño llamado Genezaret. Amén. Y entonces le digo, no se preocupe por el regreso, porque usted intima con el Señor, ¿cómo no va a intimar con su pastor? Amén. Entonces Dios nos está hablando de que podemos intimar con Él de una manera increíble. Tenemos que conocerlo, tenemos que tener identidad. Por eso nosotros como familia pastoral hemos sido de puertas abiertas, porque usted tiene derecho a intimar con Dios, ¿cómo no va a intimar con su pastor? Amén. Entonces valoremos esa intimidad con el Señor. Entonces el Señor me ubicaba en recordar un pasaje muy conocido, pero realmente muy pocos están aprovechando ese privilegio de tener la identidad de quienes somos ahora. El apóstol Pedro, en su primera epístola universal, en el capítulo número 2, verso número 9, guiado por el Espíritu, escribió lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos que nos afiancemos en nuestra relación con Dios, porque esta palabra tiene que estar revelada en nuestro corazón, tiene que estar anidada en Él para que podamos tener esa identidad. Por eso, ese poder revelador de la palabra tendrá que cambiar nuestra conducta en este mundo. Recuerde que hace unos días le prediqué, su conducta tiene que ser casta y respetuosa para que los que no creen sean ganados sin necesidad de palabra. Amén. Entonces, poder entender que somos linaje escogido, un linaje, nosotros éramos de lo más vil y menospreciado, éramos hombres pecadores, mujeres pecadoras, que no teníamos una identidad, hacíamos lo que se nos daba la gana, vivíamos como gente sin sentido. Perdone, yo voy a hablar de mi persona, viví estúpidamente mucho tiempo pensando que la manera que vivía era lo mejor. Pero realmente, cuando vino Jesucristo a mi vida, todo esto fue cambiado y empiezo a conocer que yo soy ahora de un linaje escogido. Hermanos amados, muchas personas en el plano humano pueden sentirse, yo soy de la familia tal y tal. No, por favor, no estoy hablando peyorativamente, pero muchos se ufanan porque soy el apellido. Ahora que se puso de moda que algunos tenían orígenes europeos, españoles, italianos, alemanes, y entonces dijeron, no, vamos a ver nuestro árbol genealógico, puede hacer que podamos tener la oportunidad de optar a una nacionalidad europea por el apellido que tengo. Realmente, bueno, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero había como un plus en la vida de muchas personas, ¿verdad? Porque tengo ahora doble nacionalidad, tengo la guatemalteca y tengo la italiana, tengo la alemana, tengo la española, la suiza, bueno, en fin, hasta personajes muy conocidos apelaron a esa doble nacionalidad. Queridos hermanos, qué tremendo es tener identidad, que usted pertenece a un linaje escogido.
que usted tiene una nacionalidad, hermanos, no terrena, sino tiene una identidad extranjera porque usted pertenece a la patria celestial. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? Aleluya. Usted es de linaje escogido, de linaje real. Amén. Usted y yo en Cristo Jesús no somos cualquier persona, somos de linaje real. Amén. Somos un real sacerdocio. Nos ha llamado a ser partícipes de ese sacerdocio, esa identidad de que usted tiene la capacidad de ser sacerdote. Y sabe usted que la función sacerdotal era ser intermediario entre Dios y los hombres. Yo no estoy diciendo, por favor, no me va a malinterpretar, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, pero usted forma parte de ese sacerdocio. Y cuando alguien de nuestra familia no ha llegado a los pies de Cristo, usted puede estar siendo ese sacerdote que va a estar intercediendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero qué tremenda verdad que usted pertenece a un linaje escogido. Por favor, levante su mano y diga: yo pertenezco a un linaje real y escogido y a un sacerdocio sobrenatural. Amén, amén. En el cual la cabeza es Jesucristo. Entonces soy parte, usted y yo somos parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo que fue adquirido por Dios, sabe usted que tiene un precio altísimo, pues que usted y yo formemos parte de ese pueblo adquirido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de ese linaje. Tiene el precio de la sangre preciosa del Cordero. Por eso la palabra del Señor dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la preciosa sangre del Cordero. A Él sea la gloria, la alabanza por todos los siglos, porque usted es lo que es por Cristo. Aleluya. Dele gloria al Señor por ello. Amén. Amén. Apláudale, porque Él vive y permanece para siempre. Amén. Yo hubiera querido estar en el templo para que usted se levantara y diera esa ofrenda de palmas al que nos dio esta identidad. Mis amados hermanos, la elocuencia que yo puedo utilizar para describirle esto no proviene, hermano, de mis capacidades de oratoria. Yo las pongo delante del Señor, depende, porque la verdad de Cristo me hace a mí sentirme seguro de lo que soy en Él. No seguro por lo terreno, seguro por lo que soy en Él. Por eso, cuando tenemos esa identidad es porque empezamos a conocer al Rey y conocemos al reino al cual pertenecemos. Amén. Tenemos que conocer el reino y al Rey. Por favor, levante su mano y diga conmigo: tengo que conocer al reino al cual pertenezco y al Rey que reina para siempre. Amén. Entonces dice la Biblia claramente que usted, que se sintió muy identificado, que es ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, usted tiene un compromiso delante del Rey, y es conocerlo. Y esto tiene relación a lo que nos dice la palabra. Nos dice la palabra que usted tiene que crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted tiene que conocer al Rey, porque usted va a anunciar sus virtudes. Usted no va a anunciar virtudes de que las va a conocer en una forma superficial. Usted va a anunciar las virtudes de alguien con el que intima, con aquel que conoce, amén, de aquel que le hizo partícipe de su linaje, del que le hizo partícipe de su sacerdocio, que lo hizo partícipe de esa nación santa, de ese pueblo adquirido. Entonces, cuando usted intima con él, usted conoce sus virtudes y va a hablar de las virtudes como las estoy yo hablando en esta hora. Va a hablar de la obra de justicia, va a hablar que la vida desordenada tiene un privilegio de ser enderezada y cambiada para que pueda tener el privilegio de gozar los parabienes del reino, las bendiciones del reino. Amén. Entonces vamos a anunciar las virtudes de Cristo. No va a anunciar usted las virtudes. Mire, véngase a mi iglesia. Mire, mi iglesia tiene esto, tiene lo otro, pero lamentablemente ahora sí es. Mire la iglesia, ahí está fulano, sutano, mengano, perencejo. No, hermano, tenemos que anunciar las virtudes de Él, no lo terreno, no el edificio, no las cosas bonitas que pueda tener una organización. Tenemos que ver
el privilegio de anunciar las virtudes de Cristo, porque le conocemos, no porque aprendimos un manual de cómo evangelizar, mis amados hermanos, que tampoco se puede catalogar un equipo evangelizador porque se le dio una subcapacitación. Hermanos, todo aquel que está identificado de lo que pertenece ahora, tiene que anunciar las virtudes de Él. Amén. Yo deseo con todo mi corazón que usted pueda estar recibiendo en su espíritu esta exhortación. Usted tiene que conocer las virtudes de Cristo, tiene que anunciar las virtudes de Cristo, porque usted sabe que usted fue sacado de las tinieblas. Usted reconoce la prisión de las tinieblas. Usted reconoce ese mundo malvado y perverso del cual perteneció un tiempo. Yo también pertenecí, que éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Estábamos bajo la potestad del príncipe de este mundo, y Él nos sacó, nos trajo a esta dimensión, y por eso tenemos que reconocer bien las tinieblas, y tenemos que reconocer bien la luz, y tenemos que reconocer al príncipe de las tinieblas y al príncipe de paz. Amén, amén, dele gloria a Dios. Entonces no tenemos más que anunciarlo. Por eso estas son las obras en las cuales tenemos que estar firmes y constantes, anunciar las virtudes. Es lo que nos quedamos ayer. Este es el clic que tiene que estar usted seguro que está en su vida. Anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los discípulos de Cristo se mantienen firmes y constantes en la obra de su Señor. Estaba hablando hace un momentito con nuestro amado hermano Juan Carlos García, y estábamos compartiendo las buenas nuevas. Hemos tenido situaciones difíciles, pero no dejamos de hablar de Cristo, no dejamos de hablar de aquel que nos salvó, de aquel que nos sanó, de aquel que nos fortaleció, aquel que tuvo misericordia y nos levantó del fango cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca. Amén. Tenemos que hablar, no podemos quedarnos callados, aun cuando las dolencias de nuestro cuerpo, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, con todo el interior se fortalece para seguir anunciando las virtudes. Y le digo a mi hermano Juan Carlos, este es el tiempo que te levantes, porque todavía tienes que hablar de Cristo. Amén. Dele un aplauso al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Hermanos, entonces tenemos que anunciar a Cristo. ¿Por qué? Porque las tinieblas están atrapando a muchas personas. Y las tinieblas no tienen que alcanzar a su familia. Las tinieblas no tienen que robarse la bendición de alguien de su familia, sino que nosotros estamos llamados a reprender las obras de las tinieblas. Y por eso yo quiero que usted esté convencido. Si nos llamó de las tinieblas, tenemos que conocer las tinieblas, y por eso no vamos a permitir que las tinieblas entren a nuestras vidas y no entren a nuestra casa. Usted va a estar vigilante. Usted no va a permitir que alguien vaya a ensuciar su casa. Yo me recuerdo un libro que leí hace muchos años que se llama Cerdos en la Sala. Y entonces, para hablar de la guerra espiritual y de la intromisión espiritual, el autor de este libro describía la situación que nadie va a permitir que cerdos entren a la sala a ensuciarla. Usted no va a permitir eso. Espiritualmente, cuando uno salió de las tinieblas, sabe, hoy si hago esto, si escucho esto, si miro esto, si hago esto, esto puede traer tinieblas a mi vida. Yo las reprendo. Amén. Las denuncio. Por eso nuestra iglesia ha sido catalogada como radical. Y bueno, tienen razón, tenemos que ser radicales para Cristo, pero no religiosos. Porque yo estoy aquí desde este púlpito declarando que no estoy pastoreando gente religiosa que hace las cosas y no sabe. Enseñamos la palabra para que por la palabra puedan estar firmes. Y por eso les digo, vaya a la Biblia, tiene que conocer las verdades. Amén, aleluya. Hermano, usted tiene que conocer. Por eso no vamos a participar de las infructuosas obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5, verso 11. Por eso cuando anunciamos las virtudes, porque estamos seguros a qué reino pertenecemos y al rey que nos rige. Efesios 5, 11 lo voy a leer en la versión Las Américas porque me gustó. Dice, no participéis en las obras estériles. La Reina Valera dice obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Amén.
Hay que desenmascarar las obras de las tinieblas. Pero ¿cómo vamos a desenmascarar algo? Es porque lo conocemos. Tenemos que reconocer. Entonces dice la palabra que usted tiene que desenmascarar lo que ya conoció. Y yo conozco que esto es una artimaña del enemigo, que el Señor lo reprenda, lo voy a desenmascarar. Amén. Pues hay cuantas cosas que hemos enseñado en todas las enseñanzas ministeriales para que usted esté bien fundamentado en lo que debe de creer y lo que debe de desechar. Amén. Que Dios nos ayude a tener buen testimonio, pero tenemos que seguir creciendo y siendo firmes en las obras del Señor, porque somos discípulos del Señor. Y por favor, que nadie se esté quejando por esto, por lo otro, sino póngase a trabajar y a crecer y estar firme en las obras del Señor, porque todavía tenemos tiempo de hacer las obras por las cuales el Señor nos diseñó. Amén. Dele gloria a Dios. Estamos, hermanos, con un reto y hay una situación bien demandante para la vida de nosotros, de las obras que estamos llamados a interceder. Uno de los déficits que hay en medio de la iglesia en el tiempo de hoy es la oración. No se ora, no se intercede, no se pone a la brecha. Hay personas que ni siquiera por su familia oran. Hay personas que no están metidos pidiendo a que las obras infructuosas de las tinieblas desaparezcan sobre la influencia de estas obras, desaparezca de las vidas de sus familiares, de un hijo, de una hija, de un cónyuge. Amados hermanos, aquí está un reto, es de vida o de muerte. Tenemos que ponernos a la brecha, tenemos que ser intercesores para que los que no conocen a Cristo le conozcan, los que están perdidos salgan de la perdición, los que están cautivos salgan del cautiverio, de los que están esclavizados se rompan las cadenas, se rompan los yugos a causa de la unción. Es importante orar, es importante interceder. Esto nos ha mantenido en el tiempo de hoy en victoria. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es importante que usted debe estar orando. En un tiempo de crisis, oiga, diga usted conmigo, en un tiempo de crisis, Dios estaba buscando un intercesor. Hoy Dios lo está buscando a usted. ¿Estamos en crisis? Sí. Por favor, abra los ojos, estamos en una crisis, estamos en una situación, una zarandeada, hermanos, en la cual se vio la poca altura de muchos que decían cristianos. Por eso es importante que usted como verdadero cristiano se aplique a las normas, no del pastor, a las normas del Señor, a los estatutos del Señor, para estar vigente en lo que Dios quiere. En ese tiempo de crisis el Señor le da una palabra a Ezequiel. Ezequiel, por supuesto, había sido levantado por el Señor. Hay unas cosas, un profeta con un testimonio muy, muy, muy especial. Y entonces Ezequiel escribe lo que el Señor le ordenó. Y vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Amén. Dice la palabra: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen a brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Se me pasó por alto ponerlo en rojo, y no lo hallé. ¿Qué estaba buscando el Señor? ¿Qué estaba buscando el Altísimo? Alguien que orara. Había una obra que cumplir. Había una demanda que cumplir. Y no había nadie idóneo. Y queridos hermanos, hoy el Señor nos vuelve a recordar. Él está buscando hombres, mujeres que hagan vallado, que se pongan a la brecha, que oren, que intercedan a favor de lo corrupto, para que de la corrupción que hay, salgan almas liberadas, porque conocieron a Cristo. Yo soy producto de la oración de alguien. Amén. A ustedes les he contado mi testimonio. Hubo un colaborador mío que decía: don Anto, estoy orando por usted. Don Anto, yo le huía y me enojaba que él me quisiera hablar del evangelio. Oró por mí, me consta que oró por mí. Y él
Me dijo un día, pareciera, don Anto, que usted no estaba destinado para ser discípulo de Cristo. Pero mire, hoy me gozo que hasta pastor es. Pero llegué no porque él me haya evangelizado, llegué por otro lado. Pero su oración, él se puso a la brecha por mí, se puso a la brecha por mi casa. Y nos caía mal. Pero ya en el tiempo justo llegamos a los pies del Señor. Por eso, mis amados hermanos, yo he hablado con mi hermano mayor, le digo, oremos, sigamos pidiéndole a Dios por nuestro hermano menor. Tal vez nosotros no vamos a evangelizarlo, pero tal vez alguien el Señor va a enviar, ya lo tiene preparado, va a evangelizar a mi hermano Gustavo. Por fe. Gustavo, si algún día miras esto, estamos orando por vos, pero algún día vas a recibir a Cristo. Amén. A veces uno piensa que ya está listo, pero se escabulle. Hermanos, Él está buscando hombres. Levante su mano y diga usted conmigo: Dios está buscando hombres y mujeres que hagan vallado y brecha delante de Dios por estos hombres y por estas mujeres. Y diga usted conmigo: y me ha hallado a mí. Amén. Vaya, ore por esa persona. Eso es una obra que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, en el reto que tenemos para arrancar los cultos allá en el nuevo templo, tenemos que estar orando. Por favor, que ninguno de los miembros de nuestra iglesia diga: ay, Dios muy lejos. No, ore para que haya gozo, haya alegría, para irnos al nuevo templo, alabar y bendecir el nombre de Dios. Oremos para que venga provisión y podamos tener ese templo preparado lo antes posible. Oremos para que así sea. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Dele gloria a Dios por ello. Yo sé que ha de venir bendición. Amén. Va a venir bendición, va a venir salvación, va a venir provisión, va a venir sanidad, va a venir algo glorioso en medio de estas obras. Tenemos que crecer y estar firmes en las obras del Señor hasta el final, porque tenemos recompensa. Amén. Hermanos, por eso nadie con tribulación diga: ay, solo salgo de este problemita y voy a servir. No, hermano, empiece a servir tal como está. Amén. Con dolencias, con limitaciones, sirvámosle al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 al 5. Vean lo que dice la palabra. Lo vamos a compartir en la traducción viviente, en la NTV, para que usted entienda de una manera más concisa. Dice la palabra: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. O sea, Timoteo llegó a Tesalónica. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios. Era un delegado apostólico. Diga usted conmigo: Timoteo era un delegado apostólico en la proclamación de las buenas noticias de Cristo. En rojo le va a aparecer: lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe. El delegado apostólico iba con una unción de fortaleza para darles aliento en su fe. ¿Estaban teniendo tribulación? Sí. Hermanos, pero había que seguir creciendo y estando firmes en la obra del Señor. No había que desmayar. Había tribulación, pero había una unción de fortaleza, una unción que traía aliento para seguir trabajando en la obra del Señor. Y hoy envío esta palabra porque usted hoy recibe esa habilitación para que siga trabajando, creciendo firmemente en la obra del Señor. Dele gloria al Señor. Verso 3 dice: y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Y entonces las dificultades, las pruebas a veces perturban, pero el Señor envía palabra en tiempo oportuno para ser ayudados, para no ser perturbados. Obviamente, mis hermanos, se recuerda que yo le hablé hace unos días, prediqué hace algunos días. Yo no me doy abasto este mensaje que yo estoy compartiendo, que le ayude a usted a recibir. Yo no soy Dios, Dios es Dios y Dios está con usted. Y yo envío la palabra, y si usted va a la escritura, usted va a ser consolado, fortalecido, alentado en su fe. Pero si no
Va a la escritura, no va a decir nada, porque yo no puedo estar con usted. Yo envío este mensaje de predicación a través de este medio. Yo envío un audio de oración y oro por su vida para que sea alentado en la fe, para que esté fortalecido y no baje las manos, que no se queden las rodillas paralizadas, mucho menos que sus pies den al resbaladero, sino que sea reencauzado en el propósito que Dios quiere. Empiece a trabajar, crezca firmemente en la obra del Señor. Amén. Dice, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Mire, el Señor lo vuelve a recordar. Usted está destinado a pasar múltiples dificultades. No que Dios sea malo, no, es que ya, hermano, sabe usted que Dios nos ha preparado para esto. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, pero ustedes saben que estábamos destinados a pasar por tales dificultades. Levante su mano y declare con su boca y cree en su corazón: yo declaro que voy a pasar dificultades, pero estas no me van a estorbar. Recibo la palabra que me fortalece y que alienta mi fe para crecer y estar firme en la obra del Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Verso número 4. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Amén, amén. Yo me reuní con unos hermanos en Quetzaltenango y vi que su fe seguía firme. No pude contactar a todos. Espero en Dios que usted, que me mira de Quetzaltenango, esté firme. Amén. Muy pronto estaré en su iglesia. Estaré con ustedes. Espero en Dios que estén firmes. Amén. El día lunes tenemos una reunión de damas. Espero que todas estén firmes, creyéndole al Señor. Amén. Amén. Dele gloria al Señor. Tenía miedo, dice, de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mira con lo que dice el apóstol Pablo. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Vamos a pasar lista en el ejército del Señor y vamos a ver cuántos están creciendo y firmes en la obra del Señor. Hemos hablado con la pastora, he hablado con Martita, he hablado con mis hijos, a ver cuántos están en victoria. Amén. Por favor, repórtese. Ejército del Señor, repórtese. ¿Cuántos están firmes? Amén. Hermanos amados, no quiero correr. No sé cuánto de tiempo me queda. Ya terminamos. Bueno, entonces sale tercera parte. Porque no quiero correr. Aleluya. Es que tanto hay que hablar del Señor. Pero me quedo con esta parte. Me quedo con esta parte. Que Pablo dijo. No me gusta, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido. Hermano, confío que esta palabra le fortalezca y le dé aliento en su fe para seguir creciendo y estar firme en la obra del Señor. Amén. Que usted esté convencido de lo que Dios quiere. Amén. Firme y constante en la obra del Señor. Por favor, levante su corazón al Señor. Padre, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Conoces, oh Dios, sus vidas, sus tribulaciones, sus aflicciones. Que nada de esto los perturbe. Que ellos puedan estar firmes, constantes, creciendo en tu obra, mi Dios. Que ellos puedan estar hoy convencidos de que no tienen que atender un llamado de hombre, sino el llamado tuyo. Señor, tú que los llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, que te conozcan, que tengan la identidad que son de ese linaje escogido, ese linaje real, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti para trabajar anunciando las virtudes. Señor, que no desmayen, que el tentador sea reprendido, que las obras infructuosas de las tinieblas que han querido venir a estorbar, a querer detener la vida de mis hermanos, lo puedan vencer en tu nombre, bendito Dios. Nada ni nadie nos podrá detener. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están creyendo, que reciben esa unción apostólica para ser fortalecidos, para tener ese aliento de fe, para tener esa firmeza y ese esfuerzo para seguir adelante sin desmayar. En el nombre bendito de Cristo declaramos que así será, para la gloria de tu santo nombre.
en esa misma dimensión, por favor, tome sus diezmos, tome sus ofrendas, tome sus primicias, Padre. Aquí están las ofrendas, aquí están las primicias que son presentadas delante de ti. Las bendigo, las declaro consagradas, declaro, mi Dios, que tu pueblo ha aprendido a dar por revelación, no por imposición de hombres, sino por agradecimiento. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro tu bendición sobre tu pueblo santo, y Señor, que tu obra crezca y prevalezca por el trabajo que todos hagamos para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio compartir este tiempo de exhortación para seguir firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Un abrazo fraternal. No se olvide de compartir este mensaje en su muro de Facebook. Dele like a la página del Libertador, dele clic a la campanita del canal El Libertador en YouTube y compartamos las buenas nuevas de salvación. La iglesia está abierta, su corazón está abierto. ¿Sabe cuándo está la iglesia cerrada? Cuando su corazón está cerrado. Pero usted no, ¿verdad? Si lo digo solamente por si alguno que me escuchó de casualidad su corazón estaba cerrado, se puede abrir. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Un abrazo fraternal de toda la familia pastoral para ustedes. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.